Et les paroles de ce chant, nous entrons dans la prière. Tant que les paroles de ce chant, nous entrons dans la prière. Et les paroles de loin. Bienvenue à chacun pour ce culte de la 72e Convention chrétienne des Cévennes, qui a cette année pour thème « Jésus est-il à bord ?» Il paraît que dans l'architecture des lieux de culte, des voûtes représentent la coque d'un navire, une coque renversée, car le navire de l'Église est censé conduire tous ceux qui sont à son bord dans le royaume des cieux. Alors, par son histoire, le protestant français sait que le bateau de l'Église offre rarement des croisières de luxe à ses passagers. Mais plutôt que bien souvent, ce bateau de l'Église peut devenir galère lorsque les croyants persistent dans la fidélité, malgré l'opposition du monde, et trop souvent, hélas aussi, l'opposition des églises établies dans leur pouvoir. Alors, chers amis, vivons ce temps de culte, non pas comme une occasion de plus de nous gargariser entre nous, mais comme une occasion d'intercéder. Intercéder pour nous-mêmes, intercéder pour nos communautés, occasion peut-être aussi de nous repentir de nos attitudes qui font de la vie de l'Église une galère pour certains de nos frères et sœurs, pour nos enfants, et pour tous ceux qui sont appelés par le Seigneur, mais que nous empêchons parfois d'entrer. Ici, la journée de l'éternel appelle, et le soir pour nous un sujet d'allégresse. C'est ici, la journée de l'éternel appelle, et le soir pour nous un sujet de joie, et le soir pour nous un sujet de joie. L'oiseau éternel est élevé dans les cieux, la droite éternelle est élevée dans les cieux. Éternel notre Dieu, accorde-nous le salut, accorde la prospérité. Je t'exalterai, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous bénissons, nous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous bénissons, nous bénissons de la maison de De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore
et tu seras rétablie, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, pastor. Vamos a iniciar en el aula cristiana reformada. Estamos en la asignatura de teología sistemática y dogmática y en la serie dedicada a la regla católica de la fe vis a vis a la regla protestante de la fe. Esto está basado en el comentario a los capítulos 5 y 6 de la teología sistemática de Charles Fort. Hoy es la segunda
exposición ya tuvimos una primera la semana pasada de introducción y de información acerca de la materia que tratamos. Hoy el tema es la revelación según Roma y en la crítica teológica bíblica reformada. En ella, en la exposición, se tratan y se contestan a estas interrogantes. Sola Escritura, ¿qué es? ¿Hay revelación aparte de la Escritura? ¿Es insuficiente la Escritura, como dice y pretende y enseña el magisterio romano papista? ¿Sola Escritura anula los ministerios docentes legítimos de la Iglesia? Está al alcance del pueblo sencillo el entendimiento del mensaje salvador transmitido por y en las Escrituras. ¿Qué nos separó irremediablemente de Roma? Y aquí pues el planteo para ir tratando en el día de hoy, bajo este título: la revelación según Roma y en la crítica teológica bíblica reformada. Se da, por supuesto, que el estudiante repasa, lee esos dos capítulos que son objeto de nuestro estudio. Hay mucho material, mucho tema importante, está implicada doctrina seria y posición teológica bíblica de la Reforma, y es conveniente que lo domine. Damos la bienvenida pues a los hermanos, a los jóvenes estudiantes que están conectados y a cuantos conecten y luego también siguen por medio de las clases colgadas, grabadas y colgadas en el muro. Vamos a tener una lectura devocional en Mateo 15, 1:14. Mateo 15, 1:14, donde leemos: entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre. Y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijera al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando
doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así a las gentes, les dijo: oíd, entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo estas palabras, se ofendieron? Mas respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Oremos. Buen Padre, estamos en tu presencia. Te damos las gracias por ese don que nos has concedido de la fe, el don de perseverar en ella, el don de tu Espíritu Santo, el don de tu palabra, el don de la comunión viva de tu iglesia. Oh, hay tantas cosas por las cuales alabarte, agradecerte y tributarte honra, fruto de labios que honran tu nombre. Señor, gracias por el don, pues, y la oportunidad de estar alrededor de tu palabra con los medios apropiados. Te damos las gracias por los que conectan y los que siguen y perseveran, un don que también viene de ti. Te queremos rogar por la situación mundial, por tu pueblo que sufre en las distintas naciones bajo prueba, guerras, terremotos. Escucha el clamor, Señor, que sube a tu trono. Escucha el clamor de tus elegidos, escucha el clamor de tus justos y socorre a tu remanente en las naciones. A la par que te pedimos que derrames espíritu en tu gracia de arrepentimiento y gracia de tu evangelio. Señor, escúchanos, oye el clamor de los justos entre las naciones. También te rogamos por los que están conectados, presentes, y por los hermanos que conectan y están en comunión de la fraternidad y de la misión. Que te estés en sus hogares, sus vidas, sus problemas, sus luchas, sus tribulaciones. Te rogamos por los enfermos y te damos las gracias por habernos oído y los que están recuperados. Señor, en la fe de Jesús. Amén. La siguiente lectura la vamos a encontrar en Actos 17, versículos del 10 al 13. 17, 10 al 13. Bueno, es un pasaje conocidísimo. No hace falta hacer aquí toda una exposición contextualizada. La persecución le obligó a marchar, a salir. Los hermanos los enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para comprobar, para ver, examinar si estas cosas eran así. O sea, la palabra la traía Pablo. Era una palabra actual. Era la transmisión del Evangelio de forma oral en su labor misionera apostólica. Pero fíjense aquí, se alaba con esta virtud, se les alaba como nobles por esta actitud de recibir la palabra con solicitud, escudriñando, comprobando si estas cosas eran así. Bien, mis hermanos, estamos estudiando una temática muy importante y nos estamos basando en el texto de la teología sistemática de Charles Hodge, los capítulos 4 y 5. Fíjense que todavía son capítulos que anteceden en Hodge antes de entrar de lleno propiamente en la teología. Tiene pues unos cuantos capítulos que son como introducción. Es la introducción que él tiene a su teología sistemática. Será ya a partir, mis hermanos, de acabar con este tema de la regla protestante de la fe, cuando él entrara en la teología propia. Tengan en cuenta esto. Y, por lo tanto, yo prácticamente he seguido una misma didáctica, un mismo sistema. Antes de entrar en la teología sistemática, en este caso de Berkov, pues he creído conveniente, otros años lo he hecho así también, he creído conveniente que como protestantes, como reformados, hagamos un repaso, fortalezcamos y además sepamos discernir, entender la otra posición, porque muchos son antirromanistas, como reacción, como una especie de actitud de antipatía, y no como algo que sea espiritual, no como algo que sea crítico, fundamentado en los principios de la palabra. Nosotros tenemos que saber y conocer no tan solo nuestra doctrina, sino el por qué rechazamos el romanismo y otras doctrinas. ¿El por qué? Pero claro, para ello también tenemos que tener la paciencia, la seriedad, el buen orden, la buena disposición de hacer el estudio crítico. El estudio crítico. Sola escritura. ¿Qué es? ¿Hay revelación aparte de la escritura? ¿Es insuficiente la escritura, como dice y enseña el magisterio romano papista, y que también apunta precisamente en este capítulo 5 el doctor Hodge? ¿Sola escritura anula los ministerios docentes legítimos en la Iglesia?
Ya comprobamos, mis hermanos, el porqué y la necesidad de iniciar con estos temas. Ya comprobamos cuán necesarios son, qué poco dominan muchos evangélicos y protestantes actuales las doctrinas que están implicadas cuando afirman sola escritura. Oh, ¿cuántos son que lo hacen con sinceridad porque es su fe, lo creen? Pero ¿con qué facilidad? No, sola escritura. Yo sola escritura. Muy bien, está bien. Pero he aquí la pregunta que levantamos al iniciar este estudio. ¿Sabes lo que implica esta afirmación? Afirmación de fe, pero que tiene fundamento inamovible. Cristo, la palabra hecha carne y la escritura, la revelación especial y permanente. Amén, bien. Pero que el romanismo contradice. El romanismo te contradice. Evangélico, protestante, te contradice el sola escritura. Intenta refutarlo. Ellos quieren derribar la sola escritura y con ello nuestro fundamento y establecer o llevarnos a su dogmatismo y sometimiento a la silla papal pontificia. Y si no lo consigue, porque tu fe es firme, aunque no se sepa explicar y aunque no haya pasado por un proceso crítico suficiente para poder responder al romanista, te dejará en una mala situación o confundido, preocupado. Debemos encontrar, saber, estar a la altura de respuesta al romanismo cuando nos quiere combatir el sola escritura. Sin repetir lo anterior, mis hermanos, solo recordando dónde nos quedamos o concluimos, iniciando el tema como hicimos del capítulo 5 de la sistemática de Hodge. Y si podemos compartir la pantalla, no hay ningún problema. Tal como vimos, lo estuvimos repasando, ellos y nosotros son teístas, no racionalistas. Ya lo vimos, estuvimos meditando con ellos. Y también como nosotros rechazan el misticismo subjetivista de revelaciones privadas, pentecostalismo, visiones de falsos profetismos y apostolados. Eso dicen. Pero en la práctica hay mucha historia. En la realidad de la historia hay pruebas constantes de supersticiones y fraudes con pretendidas revelaciones marianas. De revelaciones marianas, ¿quién no ha oído? Que están con revelaciones marianas y de algunos santos y de visionarios místicos, fundadores de algunas de sus órdenes. Pero en fin, al menos teóricamente, en la parte que corresponde a este tema, ellos insisten en presentarse como teístas, no racionalistas y que creen en la revelación objetiva. Pero es desde este punto el que nos diferenciamos. Esto también lo estuvimos viendo la semana pasada. Es desde este punto que nos diferenciamos. Hay ruptura histórica irreconciliable. La posición y actitud hermenéutica ante la escritura.
Ellos niegan la sola escritura. Ellos establecen que la revelación de Dios tiene algo así como 3 canales. Tradición, y precisamente mencionan primero la tradición. Tradición, escritura y magisterio infalible de la Iglesia en comunión y bajo el sucesor de Pedro. Desde aquí nos separamos. Desde ahí se separa la Reforma irreconciliablemente. Desde ahí nos separamos irreconciliablemente. Pero, mis hermanos, es nuestro deber profundizar y dominar, entender y rebatir lo que ellos enseñan y reforzar firmemente lo que anunció y anuncia nuestro estandarte protestante y reformado. Sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Y cada uno de estos enunciados, cada uno de estos testimonios que forman parte de nuestro estandarte, tienen que ser bien entendidos, bien argumentados. Y además debemos reforzar la respuesta. Hay respuesta a la contradicción romanista. Y qué mejor que esto que estamos haciendo al introducirnos en estudios de teología sistemática. Es por esto que son estudios introductorios a la teología sistemática. Pero, mis hermanos, cuidado cuando voceamos con fe sola escritura. ¿Sabemos qué se quiere decir con esto? Porque no es una explicación aclaratoria simplemente repetirlo. Sola escritura. Solo la escritura. Sí, ya te entiendo. Pero, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué se quiere comunicar con ello? Especialmente también, y esta parte también yo lo insisto, ¿qué es lo que no queremos decir cuando decimos sola escritura? O sea que sola escritura tiene que tener 2 puntos, 2 respuestas, 2 ángulos que se complementan en nuestro entendimiento y en nuestra confesión y testimonio cuando decimos soy protestante, soy reformado, mi estandarte de fe es sola escritura. ¿Qué queremos decir con ello? ¿Y qué es lo que no queremos decir? Queremos decir, primero de todo, que tan solo la escritura está constituida para el pueblo de Dios como regla suprema. Esto es lo primero que queremos decir. Es lo primero que confesamos creer. Al decir sola escritura, queremos decir que para nosotros y subjetiva y objetivamente, en la realidad de la historia de la revelación de Dios, que tan solo la escritura está constituida para el pueblo de Dios como la regla suprema de autoridad divina para la fe, conducta y moral del hombre. Que no hay autoridad superior a la escritura que obliga a la conciencia de la Iglesia, de los creyentes, miembros comulgantes,
incluso a la propia sociedad humana. Que no hay mayor autoridad que la Escritura y que está constituida como regla suprema. Ella es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Ellas son las ordenanzas de Dios. Y cuando yo estoy expresándome aquí las ordenanzas de Dios, estoy incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Toda la Biblia, toda la Escritura son las ordenanzas de Dios. Y que deben ser recibidas y obedecidas por el hombre. Porque incluso cuando se anuncia el Evangelio, yo recuerdo una expresión de Pablo que la fui a buscar en el texto griego y sí, estaba en un imperativo. Cuando predicando en Atenas llega a expresar y manda, en el texto griego está así, con este imperativo y este sentido, y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el Rey de Reyes y el Evangelio es el anuncio del Rey de Reyes. Y la palabra de Dios, cuando se dirige al hombre, se dirige con la autoridad del Rey del universo. Y por lo tanto la palabra de Dios manda. Ella es la palabra de Dios y por eso digo expresamente toda la palabra, toda la Biblia, la ley y los evangelios son las ordenanzas de Dios. La ley y el evangelio de Dios. Eso queremos decir cuando decimos sola escritura. Que creemos en esto. Que ella está constituida para el pueblo por el propio Dios como regla suprema de su voluntad, la cual los hombres deben seguir, obedecer, realizar y además con corazón agradecido. Además, con alegría de corazón, como hemos leído que habían hecho los de Berea. Recibieron la palabra con toda solicitud. Así pues, cuando nosotros decimos sola escritura, no estamos diciendo cosas enredosas, oscuras y contradictoras, como pretende el dogmatismo romanista de que la escritura es oscura, tiene cosas que no se entienden, que no es entendible para el pueblo. Una de nuestras más antiguas confesiones, les va a gustar mucho, lo expresa este pensamiento con mucha precisión y detalle. Si no la tienen esta confesión, la pueden solicitar, que se les puede enviar por Messenger, porque lo tenemos a disposición de los estudiantes y quienes lo quieren. Estoy con la confesión de fe de La Rochelle de 1559, la primera confesión de la Iglesia Reformada francesa en el siglo XVI. Directamente se ve, claro, es por pluma, intervención de la pluma del propio Juan Calvino con sus hermanos, discípulos directos, muchos de ellos de él, donde testifica en los artículos 4 y 5. Pensemos. Nosotros reconocemos que estos libros, como canónicos, y la regla ciertísima de nuestra fe, no tanto por el común acuerdo y el consentimiento de la Iglesia, que por el testimonio y persuasión interior del Santo Espíritu.
que nos los hace distinguir de otros libros eclesiásticos sobre los cuales, bien que son útiles, no podemos fundar en ellos ningún artículo de fe. O sea, en este artículo está diciendo que los reformados franceses y Calvino, esos libros los reconocen como la regla canónica, como regla de nuestra fe, cierta, pero no lo reconocen por el acuerdo común de la Iglesia, sino por algo más importante, por el testimonio y persuasión del mismo Espíritu Santo. Esto es muy importante. Ahí se ve que es pluma de Calvino, porque así habla en su dogmática, en los institutos de la religión cristiana, en el capítulo dedicado a la Escritura. La persuasión, el testimonio del Espíritu Santo en el corazón del elegido, del hombre. Artículo 5. Lo que va al caso de lo que estamos hablando. La autoridad de la Escritura. Creemos que la palabra está contenida en esos libros, tienen a Dios por origen y que ella detenta la autoridad, mis hermanos, fíjense, de Dios solamente y no de hombres. Esta palabra es la regla de toda verdad y contiene todo aquello que es necesario en el servicio de Dios y a nuestra salvación. Subrayando esto. No está pues permitido a los hombres ni a los mismos ángeles añadir, quitar o cambiar nada. Qué lejos estamos de Roma, ¿verdad? Se deriva de ello, pues, que ni las tradiciones antiguas, ni las costumbres, ni la fama, ni la sabiduría humana, ni los juicios, ni los fallos, ni las leyes, ni los decretos, ni los concilios, ni las visiones, ni los milagros, ser pues opuestos a esta escritura. Más al contrario, todas las cosas deben ser examinadas, regladas y reformadas en conformidad a ellas. Amén. Esto es lo que queremos decir cuando decimos sola escritura. Y mis hermanos estudiantes, hay que practicar memoria, hay que memorizar estos aspectos de nuestra fe confesada y además ser escudriñadores de los textos, verlos, comprobarlos, estudiarlos. A esto nos lleva el estudio de la teología sistemática de forma seria y ordenada. Esto también lo encontramos en la Confesión de Fe de Westminster. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 1, el artículo 6, donde leemos: vale la pena que estudien todo el capítulo. Ya lo dije la semana pasada, que estudiando estos temas lo acompañen con sus estudios al comentario de Archibald Alexander Hodge a la Confesión de Fe de Westminster. Fíjense que nos dice la confesión: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad, nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesario para que se entiendan
de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocante al culto y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra. Artículo 10. El juez supremo, por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Que habla en las Escrituras. Así pues, esto es lo que queremos decir cuando evocamos, cuando anunciamos, cuando sostenemos y testificamos que creemos en sola Escritura, que no hay autoridad superior a la Escritura que obligue a la conciencia de la Iglesia, del creyente, de los hombres, incluso de la sociedad humana. Esto queremos decir. Pero también a la vez, cuando afirmamos con fe verdadera y sincera sola Escritura, esto es muy importante para estos tiempos tan revoltosos que se viven, de tanta anarquía eclesiástica y religiosa y de tanto sectarismo. Sola Escritura, cuando lo decimos, no estamos negando o rechazando la tradición legítima en la Iglesia, porque hay una tradición legítima. El mismo Señor nos lo hace ver. Cuando una tradición entra en conflicto, cuando la tradición de los ancianos, de los antiguos, de los que nos precedieron o de maestros de la Iglesia, en ese caso de Israel, cuando su tradición entra en conflicto con la ley de Dios, con la palabra de Dios, pierde autoridad, porque es mandamiento de hombre. Pero hay una tradición legítima en la Iglesia que está en armonía a la palabra de Dios. Esto nos pasa con nuestras confesiones. No estamos rechazando, cuando decimos sola Escritura, no estamos rechazando los ministerios de docencia y de gobierno en la Iglesia. No estamos negando el orden y la autoridad, como hacen los anarquistas eclesiásticos y religiosos de los movimientos avivacionistas y pentecostales milenarios y apocalípticos inminentes. Estos además van por revelación personal y subjetiva, por pretendidas revelaciones del Espíritu Santo. Pero nosotros, con el sola Escritura, no estamos negando ministerios en la Iglesia de enseñanza y de gobierno, de orden y de autoridad. No, sola Escritura no implica esto. Estamos afirmando que bajo la autoridad de ella, que tome nota el católico romano y que haga justicia a lo que enseñamos, con sola Escritura no estamos negando los ministerios y el magisterio legítimo de la Iglesia. No estamos afirmando otra cosa, que bajo la autoridad de ella, de las Escrituras, y con la presencia del Espíritu Santo, estos ministerios han de ser reconocidos cuando encajan, cuando cumplen los requisitos que la palabra
marca. Un caso lo tenemos, el pastorado femenino, el liderazgo de la mujer en la iglesia. Cuando se quiere establecer en la iglesia, se quiere imponer por doctrina, criterio e imposición de hombre, no por doctrina que viene de Dios. Ahí tenemos una transgresión de sola escritura. Ahí tenemos una transgresión y pecado de desorden, y en muchos casos llega a ser grave hasta el punto que iglesias llegan a caer en una apostasía irreversible y se convierten en sinagogas de Satanás. Cuando decimos sola escritura, no queremos decir que no hay orden en la iglesia, que no hay autoridad a la que estar sujetos, que no hay doctrina que seguir, que no hay nada más que la opinión propia y personal. Nada de todo eso. Porque la misma escritura, estando sometidos a la escritura, estamos afirmando bajo la autoridad de ella y con la presencia del Espíritu Santo que hay ministerios establecidos y son ministerios que hay que reconocer. Porque cumplen los requisitos, porque el Espíritu los señala, porque la Iglesia, como ocurrió en el Concilio de Jerusalén, porque la Asamblea de los Santos así lo reconoce. Y la bendición fue esa. El ministerio del Espíritu Santo ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros el ministerio apostólico y a los ancianos el orden de la iglesia y a los hermanos la asamblea, el cuerpo de Cristo. Esto está enseñado en la Escritura. Por lo tanto, solo la Escritura implica este reconocimiento. Esto implica, pues, recibir estudios. Por otra parte, el recibir sola escritura con madurez, con fe, que sabe darle respuesta al romanismo culto, sincero, que sabe dar respuesta a esos hombres y esas mujeres que también conocemos, que son temerosos de Dios, que aman al Jesús de los evangelios. Los conocemos, ¿verdad? Los tenemos, muchos de ellos, como amigos. Estamos en buena relación con muchos de ellos. Pues darles una respuesta positiva, clara. Que nuestra sola escritura no implica rechazar los ministerios de la iglesia legítima. Y que sola escritura implica reconocer la autoridad suprema de ella, por encima de toda autoridad humana, en forma de organización, en forma de concilio, lo que quieran. Sola escritura está por encima. El Espíritu Santo está por encima. Pero además, esto implica que también poder recibir estudios. El sola escritura no me lleva a ser ignorante, a solo saber leer y escribir la escritura. Como muchos dicen, no, yo solo escritura. A mí no me traiga ningún comentario, ninguna confesión de fe, a mí no me hable de cosas del hombre. Qué poca madurez, qué poco han entendido la escritura, qué poco han entendido acerca de los dones del Espíritu, qué poco han entendido que sola escritura precisamente te lleva a esto. Ocúpate en leer, le decía Pablo a Timoteo. En tanto que hoy, ocúpate en leer. El Espíritu Santo no bendice la ignorancia intencionada, ni la ociosidad. Él bendice la obediencia. Y al siervo fiel y prudente.
que saca del tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Esto implica sola escritura, recibir estudios y conocimientos y ciencias que, como enseña la misma escritura, son dones de la gracia común que nos concede por medio de la ciencia, la cultura y la civilización que nos ha tocado vivir. Esto enseña la palabra y en esto insiste mucho la Reforma. La gracia común en la cultura, en la ciencia, en las artes. Y ello innegablemente nos va a ayudar a crecer y perfeccionar el entendimiento de la revelación especial escrita de Dios. La escritura, la palabra o la Biblia. Oh, cuánto me ha ayudado a mí en el conocimiento del griego. Cuánto me ayuda a mí tantos medios de que disponemos y que no son propiamente de mi iglesia, de mi congregación o de mi denominación. Y algunos de estos estudios pues están en el terreno del catolicismo romano, otros están en el terreno de los agnósticos, otro está esa cultura y esos conocimientos pues están en el terreno de filósofos, en el terreno de los académicos, en la filosofía. Bien, 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 bien. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Dios, en su amor y paciencia para con una humanidad caída, si no esto ya sería el mismísimo infierno, ha concedido dones en la humanidad. Dones naturales que forman parte de nuestra personalidad cuando nacemos. Dones naturales, dones adquiridos, aquellos que se consigue por el esfuerzo personal, por el estudio, o en el ejercicio de una profesión, etc. En la práctica de un deporte, dones naturales, dones adquiridos, dones compartidos en sociedad y los dones y carismas espirituales que son de la iglesia, para la iglesia y para los escogidos. Esto es lo que nos enseña la palabra. Esto es lo que creemos. Así que sola escritura es innecesario que el católico nos quiera derribar ese principio, porque primero tiene que valorar qué entendemos, qué transmitimos, qué decimos con sola escritura y qué es lo que no decimos. Mis hermanos, antes de entrar, iremos entrando a partir de la próxima sesión, antes de entrar en cada una de las diferencias que nos enumera el doctor Charles Hodge, cuando está hablando acerca de las diferencias que hay por parte de los protestantes y los romanos acerca de la escritura, los romanistas, la dogmática romanista enseña que las escrituras son incompletas, que hay oscuridad, la oscuridad de las escrituras, la cuestión de la Vulgata, ¿verdad? Y la doctrina del Concilio de Trento, los oficios de la Iglesia, el órgano de la infalibilidad, el examen de las doctrinas romanistas. Antes de entrar en todo esto, que deben estudiarlo, porque yo voy tocando esos temas. Pues antes de entrar en esto y de tratar con cada una de las diferencias que nos enumera el doctor Charles Hodge, como he dicho, debemos atender a un asunto
muy en discusión con el romanismo al tratar acerca de la regla de la fe. Esto está continuamente en discusión. Y yo quiero que tomen nota de esto, porque es como una especie de ejercicio que ya les empiezo a dar. Tomen nota de buscar en Internet para investigación propia y estudio propio acerca de lo que es, hay algunas, el juicio privado, las Santas Escrituras y juicio privado. Hay un diálogo ficticio, tomen nota. Pero también pueden buscar otros, y allí hay, busquen lo que es el juicio privado y vean cómo ataca, cómo quiere rebatir, cómo quiere derribar la sola escritura, hablándonos también de el juicio privado. Bien. Bueno, pues yo les voy a apuntar ya algunos aspectos. Ellos insisten en que las escrituras son oscuras. Nosotros insistimos que son claras o suficientemente claras. Ellos insisten en que las escrituras son oscuras y en que además el pueblo está incapacitado para su interpretación y que dependen imprescindiblemente de un magisterio infalible, el suyo, claro está. Esto es el argumento. Esto es en esencia el núcleo, lo que ellos creen que es su espada invencible contra el reformado, contra el protestante. Que las escrituras no son claras, el pueblo no tiene suficiente preparación para entenderla y que está incapacitado para su interpretación y por lo tanto se depende del magisterio de la Iglesia, del magisterio infalible, pero el suyo, claro, el de Roma. Y siempre están en esa contradicción. Pero vais a subrayar esto, mis queridos hermanos. Confunden, y yo diría que da la impresión muchas veces que es intencionadamente, pero esto es opinión mía, personal, es subjetivismo. Siempre están en contradicción y confunden o no diferencian entre nuestro principio fundamental hermenéutico inicial como protestantes, que se llama libre examen. Oh, ¿cuánto sabes de esto, mi hermano? ¿Cuánto habéis estudiado sobre este gran principio inicial en el testimonio y en la lucha de Lutero y en el cual se unieron tantos reformadores? Toda la reforma se unió en este principio fundamental. Sola escritura, libre examen. Ellos confunden esto, libre examen, y nos atacan continuamente con libre interpretación. Y son dos cosas que aunque lo uno llevará a lo otro, claro está, llevará al otro, pero son dos cosas que hay que diferenciar. Lo que la Reforma se adhirió con firmeza es el libre examen, no la libre interpretación. ¿Existe la libre interpretación? Claro que sí. Mira, cada ministro que va por su cuenta, que no está en la comunión del Consejo de Ministros y que no está en la comunión de una confesión de fe compartida, cuando predica, está ejerciendo
interpretación libre, privada. Cuando un ministro está en la comunión de un ministerio, cuando un ministro está en comunión de una confesión y en comunión de una iglesia o denominación, tiene doctrina, tiene una doctrina y no interpreta con interpretación privada, interpretará en armonía a la doctrina, en armonía a la confesión, en armonía a un consenso compartido en comunión. Bien, pues nosotros no, como reformados, cuando uno está ya en los conocimientos suficientes, uno puede oír a un ministro luterano, aunque lo desplacemos del sitio donde está, aunque le quitemos sus ropajes y use ropa común, su predicación, su enseñanza, la discerniremos que está en una doctrina, que tiene doctrina. Lo mismo pasa con un presbiteriano que es fiel. Lo mismo pasa con un presbiteriano. En su predicación y en su enseñanza discerniremos que está en una doctrina, en la doctrina reformada presbiteriana. Así que vamos a diferenciar entre la libre interpretación del libre examen. No toda libre interpretación va a ser errada. No toda interpretación privada es errada. Yo no estoy diciendo tampoco esto. Pero vamos a diferenciar libre examen de libre interpretación y de interpretación privada. Esto es fundamental, mis estimados estudiantes y hermanos. Yo les oigo. Yo oigo, por ejemplo, a Jason predicando. Yo oigo a otros predicando. Y sé discernir cuando están predicando usando de interpretación privada. A cuando está usando interpretación con doctrina. A cuando está haciendo interpretación, predicación, interpretación acomodaticia al ambiente. Un pastor presbiteriano predicando en una iglesia evangélica, pentecostal, que quiere hacer esfuerzos por agradar al auditorio, y vemos cómo retoca, cómo lo percibimos. Fíjense si es serio esto. Es fundamental diferenciar, matizar y razonar esto a la luz de las Escrituras. ¿Qué recibimos de las Escrituras al respecto? Hermanos, ¿hay testimonio o enseñanza sobre ello? ¿Sabemos valorar si a la vez valoramos que esto nos libra de por siempre de su dominación mental, de la dominación mental, espiritual, intelectual del romanismo en que estuvimos? El libre examen, como los de Berea. Eso era libre examen. Fíjense que ellos no interpretaban. El que trajo el mensaje fue el apóstol escogido, pero ellos debían discernir. Ellos ejercieron algo que Dios les dio, el derecho que Dios le dio, el privilegio que Dios le da a todo ser humano, el derecho que Dios le da al ser humano como creación suya a su imagen y semejanza, como agentes morales, libres, pensantes. El libre examen es el derecho a usar la razón para discernir aquello
que se nos está comunicando, transmitiendo. Lutero fue un campeón victorioso para la liberación del cristiano. Un ejemplo para la historia de la Iglesia. Una bendición que nos libera de la marca del sistema romano pontificio. Como los de Berea, el protestante, lo que ha hecho es esto: comprobar si estas cosas eran así en las Escrituras. Los de Berea eran protestantes antes que nosotros. Y fíjense quién tenían delante. A Pablo. Y cuando el Mesías dijo a su pueblo, a los que le estaban oyendo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y os pueden llevar a salvación. Está apelando ¿a qué? Al libre examen, a la responsabilidad que tiene todo hombre de usar la razón. La razón. Para entender, discernir aquello que se le está diciendo, enseñando, o instruyendo. Claro que aquí luego hay que hablar del obrar del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo en los elegidos, pero esta es una facultad que Dios concede al hombre, el derecho al libre examen. Y esto parece que Roma no lo acaba de entender y no hace justicia cuando quiere combatir sola escritura de Lutero y de toda la Reforma, y cuando quiere combatir el libre examen. Nosotros esto lo tenemos claro, está fundamental. Muchos pasajes hay donde se muestra que esa es una facultad que Dios le da al hombre. La que hemos leído de Mateo, luego también está Primera de Tesalonicenses 5, 16, 23 y Primera de Juan 2, 21 al 27. Así que tienen dos ejercicios, dos prácticas para hacer. No es examen, es práctica, ejercicio para clase. Estudiar estos pasajes y argumentar, argumentar su relación con esta verdad de el libre examen. Y lo otro es que miren en la página, miren, comprueben, rastreen acerca de la opinión católica sobre el libre examen, la libre interpretación, lo meditan, lo estudian y no dejen de estudiar a Charles Hodge en estos capítulos. Estamos en el capítulo 5, sacando temas y fundamentando la doctrina. Hasta aquí, exposición de clase. Queda abierto un espacio de tiempo para preguntas, aclaraciones o participación libre. Adelante, mis hermanos. Bueno, aprovecho para dar la Bien, pastor. bienvenida a Roberto y bienvenido a Víctor. No les he saludado por no interrumpir la clase. Amén. Buenas noches, pastor. Que el Señor le bendiga. Tengo una consulta con respecto al último inciso que habló con respecto al discernimiento que ejercían los hermanos de Berea cuando estaba predicando Pablo. Si bien ahí efectivamente ellos usaron el privilegio y el derecho que Dios le ha dado a todo ser humano de usar la razón, ellos en definitiva eran parte de los elegidos
Sin embargo, cuando uno le habla, por ejemplo, el Evangelio a un inconverso, por muchas razones que le pueda dar, por más razonamiento que uno le pueda entregar, para ellos sigue siendo el Evangelio locura. Entonces, ¿cómo aplicamos ahí el concepto de la razón en una persona que no es elegida o que no es cristiana, en definitiva? Bueno, usted verá. Y el principio del debería. Vale. Recuerde el caso de Lidia, que el Señor abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Bueno, esa pregunta no tendría que preocuparle mucho, mi hermano. Las escrituras, hay dos formas de ser entendidas. Se entiende espiritual y de forma salvadora, cuando el Espíritu Santo ha obrado en alguien. Pero también se puede entender normalmente, como cualquier otro documento, de forma natural. De ahí está que muchos hoy que pasan por cristianos, pero no les ha transformado su vida, su corazón, y no son espirituales. Sin embargo, ellos entienden la Biblia, ¿verdad? Entienden mucho y también tuercen, ¿verdad? Pero ellos entienden. ¿Usted cree que el mensaje del Evangelio propiamente, la civilización que vivimos no lo ha entendido? Ya lo creo. Todo el mundo sabe que hay alguien que se llamó Jesús, que era el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del cielo, en el cielo, y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es entendible. Esto es entendible. Es eso en ese sentido el que quiero decir. El derecho, que no nos lo puede quitar ningún magisterio, el derecho al libre examen. Ahora, que tú lo hayas hecho, pero lo hayas hecho con el Espíritu de Dios y creyendo, eso es otro asunto, ya es otro asunto. Pero usted cree que puede ser verdad la parte que dice no existe, el pueblo es ignorante y tiene que ser enseñado por un maestro infalible. ¿Usted cree que yo puedo aceptar eso? No. ¿A la luz de la Escritura? No. Por supuesto que no. En Hebreos vemos que dice que muchos que fueron iluminados se volvieron atrás y que en ese pecado de apostasía ya no había arreglo, porque volvían a los sacrificios judaicos. Pero ellos sabían, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pues mira, hermanos, se perdieron. Correcto. Pero ellos ejercieron o no responsablemente, se hicieron responsablemente de esto que estoy defendiendo frente a Roma. El libre examen es algo que nadie te lo puede robar, te lo ha dado Dios. Excelentísimo. Me quedó muy claro su... Amén. Está de acuerdo, por eso lo ve en la Biblia, que es así. Roberto, ¿lo ve en la Biblia, que está ahí, así? Sí, amén, amén. Adelante, Jason. Me quedó muy claro, pastor. Me alegra. Que también podemos tomar en consideración que los hermanos de Berea, al igual que nosotros, no partimos desde cero. Si ellos estaban en la sinagoga, estaban habituados al Antiguo Testamento y lo estaban escudriñando más. Sin embargo, vemos la respuesta de los de Tesalónica, lo distintas que fueron. Ahí está la disposición del corazón y al autoexamen, al libre examen. Exacto. O sea, aquí yo lo que estoy defendiendo, Jason, es la postura protestante que nos la quiere negar el romanismo. Yo defiendo con Lutero y con todos nuestros reformadores y con nuestras confesiones, yo defiendo el libre examen, que a mí no me puede imponer nadie
so pretexto de infalibilidad. Yo no tengo por qué aceptar una fe ciega en alguien. Es esto lo que estoy defendiendo, ¿no? Y digo, ¿está en la Biblia esto? Pues claro que sí, claro que sí. Examinarlo todo, retener lo bueno. Lo dice Pablo. O Juan dice, probar, examinar los espíritus si son de Dios. O sea, que el libre examen es bíblico y forma parte de la naturaleza con la cual hemos sido creados. ¿Cómo lo ves, Víctor? ¿Hay alguna objeción, algo que aclarar, mi hermano? No, pastor, todo bien, profesor Amando. Está bien lo que usted ha dicho, es la realidad que me enfrento con los católicos romanos desde que yo nací allá, desde que yo tuve un padre que siempre me criticaba por leer la Biblia, o tenía una anciana de 80 años que me criticaba, decía, léete matemática, léete el libro, deja de estar leyendo la Biblia. Porque yo nací en un lugar católico. Y sí, he conocido a alguien que es seguidor de La voz. de un apologista, ya se convirtió al catolicismo romano porque dudó sobre la sola escritura y creyó en milagros de la transubstanciación. Creen en los milagros, creen en eso, pero dudan en la escritura. Parece a los pentecostales. Saludos, pastor, excelente de la clase. Saludos. Nos alegra su presencia, mi hermano, y su perseverancia. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de clase, vamos a descansar, vamos a repensar, sigamos, comprobemos estas cosas, leamos el texto de la confesión en el capítulo primero sobre... Pastor, si puede repetir una vez más los últimos dos artículos que nos pidió de Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses capítulo 5 y otro artículo más que pidió por los que están en Facebook. En Facebook. Y yo también puedo anotarlo porque no los capté bien. Bien, uno de ellos se llama Sola Escritura y Juicio Privado. Allí habrán bastantes en esa página, pero en el que yo me detuve a mirar fue diálogo ficticio con un protestante. Diálogo ficticio con un protestante. Bueno, lo estudian. El examen que tenemos que hacer no es un examen, pero reflexionar primero de Tesalonicenses 5, ¿qué? Sí, me gustaría que lo estudiaran y me presentaran. Lo podremos hacer así como ahora, hablándolo. No hace falta que se lían a escribir, pero léanlo, se toman notas y a ver si lo dialogamos. ¿Cómo se responde a esa posición del catolicismo? Que esto es lo que estamos haciendo, estudiando críticamente, usando de la sistemática de Chalco. ¿Ok? Bien, mis hermanos, un gozo tenerlos con nosotros, un gozo, su perseverancia. Quiera el Señor bendecir estos estudios. Que el Señor les guarde. Y tengan buenas noches, mis hermanos. Amén, pastor. Amén, pastor. Un abrazo. Buenas noches a todos mis hermanos también. Dios les bendiga. Amén, pastor. Saludos. Hablamos. Saludos. Dios lo bendiga, pastor. Saludos. Saludos, Víctor.